Bien, bueno, les voy a contar un poquito del trabajo que estoy haciendo y después vamos entrando cuando a la medida que se suman más personas, vamos a ir entrando en la introducción de lo que está pasando en el cielo en este momento, siempre con una mirada, una propuesta de que lo podamos bajar a la tierra, de que podamos vincular esas situaciones del cielo en formas que va tomando en la tierra, ¿sí? Formas quiere decir todas las construcciones que los seres humanos hacemos acá. Eh, bueno, les cuento un poco que el tipo de trabajos que se pueden hacer a partir de la herramienta o las herramientas astrológicas son cartas natales, que hablan mucho de, bueno, con qué recursos nacemos, planetarios o energéticos, planetarios igual a energéticos, vibratorios. Entonces, bueno, qué áreas de nuestra vida tenemos recursos más, pulsos un poco más facilitados y en qué áreas de nuestra vida tenemos eh, pulsiones o ritmos más complejos o que tenemos que trabajar un poco más, ¿sí? Eh, Después podemos hacer revoluciones solares o lunares, que eso sería ver los tránsitos del cielo adecuados al ciclo vital del momento de cada persona. O sea, lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, cómo en lo personal de cada uno nos, nos transita, por ende nos afecta, ¿sí? Y qué podemos hacer con eso. Y el acompañamiento vivo, que es un poco lo que más me parece que es mucho más rico cuando estamos necesitando acompañar procesos puntuales. Bueno, como ahora algunas personas están en situaciones mucho más eh, delicadas en relación a cómo están llevando la cuarentena y este aislamiento. Entonces, bueno, cómo acompañar esos procesos internos y externos, ¿sí? El acompañamiento vivo es regular, se hace una vez por semana, entonces vamos viendo en relación a la situación personal que quieran trabajar, que puede ser cualquiera, puede ser un proyecto, puede ser una separación, puede ser un duelo, puede ser cualquier situación personal que quieran y necesiten trabajar en compañía, ¿sí? Entonces ahí miramos, nos apoyamos en el cielo bajado a la identidad personal o a la carta personal para ver cómo nos afecta. Eh, bueno, esos son todos los recursos. Después están estos espacios interactivos que me parece que están siendo muy ricos, que los empezamos a hacer hace poquito con bueno, este nueva forma que tiene que ver con la cuarentena, con el aislamiento, donde también están tomando mucha más fuerza las redes virtuales eh, o los medios, las redes a través de los medios tecnológicos. Y hola, y se sumó alguien más. Eh, entonces, bueno, también estamos creando este espacio, co-creándolo, que me parece súper interesante que lo podamos hacer propio, que lo puedan hacer propio, que podamos potenciarlo cada vez más, interaccionar cada vez más y generar como, bueno, pensar más en conjunto yo creo que nos va a dar las respuestas para tiempos de tanto cambio y de tanto cambio de base, ¿no? Como que la estructura, que lo vengo contando mucho en vivos anteriores, estamos en un tiempo donde las estructuras son las que se están transformando. eh, Siempre estructuras lo llevemos a lo macro y a lo micro, a lo personal y a lo colectivo, ¿sí? Eh, Atraviesa todos los planos. Entonces, creo que la posibilidad de crear en conjunto puede traernos muchas más respuestas bueno, que una astróloga sola compartiendo su mirada, ¿no? Así que eso también, y tengo la compu ahí con la cartita del día de hoy, con el mapa del día de hoy, por eso llevo la mirada hacia abajo. Em, bueno, yo voy a ir arrancando, les voy a ir contando, les vuelvo a invitar a que sigan bueno, que se suscriban a Casa Luna, que es el canal de YouTube, donde están todos los vivos anteriores, donde van a poder también ir completando información. Bueno, a veces el tiempo, el espacio no da para todas las veces volver a introducirnos, así que bueno, voy pasando bastante dando por sentado que algunas cositas ya las sabemos, ¿sí? Las manejamos en común. Bueno,
Se vienen momentos súper intensos, porque esto es un poco lo que la propuesta de hoy, que estamos retomando, lo que se habló hace dos vivos atrás, cuando entró Marte en Aries, cuando, bueno, Marte siempre tiene que ver con la energía de impulso, de acción. Eh, Está vinculada a Ares, al dios de la guerra, porque eh, tiene una fuerte carga de pulsión. Ahora, traducido arquetípicamente es el dios de la guerra. Soy de las que creo que estamos todavía, somos una humanidad que tiene una conciencia eh, o un registro de sí muy arquetipal todavía, ¿no? Como llevamos todavía personajes muy polares y muy de lo que arquetípicamente se entiende por tal o cual personaje o tal o cual energía, ¿sí? Entonces tendemos a pensar que, bueno, que hay una, por ejemplo, lo binario, ¿no? Esto de que somos yin yang, mujer varón, que hoy vamos a hablar mucho de eso porque hay una cuadratura que se arma entre Marte, que representaría lo masculino en su estado quizás más em, ay, se me viene la palabra puro, pero no es esa la palabra, quizás no llega a decir lo que quiero decir. Pero bueno, en su estado como más básico, podríamos decir que es lo masculino, la fuerza arquetípica masculina, y em, Venus es la fuerza arquetípica femenina, ¿sí? Están asociadas así y bueno, somos una humanidad que todavía se identifica así, ¿no? Se reconoce por el arquetipo físico de las cuerpas, ¿no? Las corporalidades. Decimos esto es una mujer, esto es un varón y pretendemos que las personas funcionen como son arquetípicamente Marte y Venus, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen las grandes disputas o conflictos, eh, tanto de poder como de destructivos en este tiempo en particular, ¿no? Creo que, bueno, en la historia hemos sido siempre todavía muy fijados, repito, en lo arquetipal, eh, por eso todavía somos una humanidad que resuelve las cosas con la guerra, por ejemplo, ¿no? Sacamos ejércitos, tenemos ejércitos, sacamos las armas, matamos si es necesario, ¿no? Como que hay un concepto todavía muy primario al respecto. ¿Sí? Bueno, esto es para introducir uno de los aspectos siempre, como también les digo, pensemos que yo voy a ir tirando algunos aspectos sueltos, pero esto está conviviendo y coexistiendo conjuntamente, ¿sí? Entonces, tratemos después de pensarlo en conjunto a todo esto y ahí empezar a armar síntesis. Se van sumando también más personas. Entonces pensemos después en cómo ir sintetizando esto conjuntamente, ¿sí? A veces, bueno, es la posibilidad del lenguaje, de la palabra, nombrar o decir separado, fragmentado, pero por ahí un poco la invitación que les hago es a que trabajemos a pensar cada partecita como un sistema que convive, ¿sí? Que esto también lo digo bastante porque es necesario para también ir comprendiendo más profundamente las propuestas que la astrología nos hace, ¿sí? En su estado por ahí más de origen, ¿sí? En su origen la astrología era un recurso y una herramienta para pensar las sociedades, para tomar las decisiones de las sociedades. Eh, entonces me parece que estamos en un tiempo, siempre posicionándonos en esta idea de que estamos entrando a la era de Acuario, entonces estamos en un tiempo y puntualmente el 2020 de mucha reestructuración de nuestras estructuras y nuestras bases. Entonces creo que la astrología y esto de que se esté popularizando tanto, está bueno que lo podamos considerar o recuperar como un elemento que nos habilite eh, pensar las sociedades, ¿no? De vuelta, como volver a ir ahí, ¿no? Es muy maravilloso también el plano místico de la astrología, pero bueno, lo tenemos bastante disociado. Lo ideal por ahí, para mí,
para mí desde mi forma de utilizar este recurso o de habitar este recurso, es que podamos acortar esas distancias, ¿no? Que la mística y la política sean igualmente respetadas e igualmente valoradas e igualmente eh, utilizadas, ¿no? Si logramos hacer ese ensamble, se van a generar quizás formas mucho más humanas, ¿no? Cuando decimos humanes, eh, aunque bueno, yo la verdad que esta humanidad como somos, la verdad que no me interesa ser, eh, pero bueno, si podemos pensar ideales e idealmente, creo que por ahí me gustaría ir a mí o ese sería el aporte que me gustaría hacer y dejar, ¿sí? Bien, se sumaron Euge, Chocobulbas Vegana, G Castelo, bien, buenísimo. Bueno, estaba hablando un poco entonces de Marte, la presencia de Marte y la cuadratura a Venus. Marte está retrogradando, esto quiere decir vuelve hacia atrás, ¿no? Esto ya se los había dicho en otro vivo, de que Marte va a estar haciendo esta cuestión de girar sobre sí mismo, avanzando, yendo directo y retrogradando, que es yendo hacia atrás. Yendo hacia atrás o retrogradando quiere decir que se arma un aspecto donde yo vuelvo a revisar situaciones que tienen que ver con la cualidad de esa energía, o sea, en este caso con la cualidad de Marte, que representa la violencia y que, bueno, tristemente todavía la forma de reaccionar a eso, la forma humana y colectiva de reaccionar a eso, es poniéndonos de repente en conductas o en formas mucho más violentas, ¿sí? Eh, Esto armando una cuadratura, que la cuadratura es un aspecto de tensión costoso, es como manejar el coche con el freno de mano puesto, entonces bueno, sí, podemos hacerlo, pero revienta el coche, ¿no? Entonces ahí, eh, pensando estas fuerzas en tensión, vamos a ir viendo a ver cómo lo podemos ir armando. Ya lo voy a ir bajando un poquito más a lo que es, a lo que está sucediendo en términos por ahí sociales. Bien, por otro lado, está habiendo dos aspectos súper fuertes y que también está retrogradando, Eris y Lilith. Eris es la diosa del caos, que para los griegos, que esto ya también lo habíamos hablado en otro momento, Eris se nombra a este asteroide en los años 50, cuando justamente las sufragistas o la primera ola del feminismo de los feminismos hace presencia en el mundo, en el planeta como concepto, como tal, ¿sí? eh, Trayendo claramente la aparición de cada planeta, está proponiendo o trayendo siempre una nueva información a la conciencia humana y colectiva, ¿sí? Es como si es esto, es una vibración que nos llega y nos genera sensaciones. Con esas sensaciones tendemos a reaccionar, a veces con un poquito más de raciocinio o de raciocinio un poco pensado también en términos de lo que las energías del aire proponen, ¿sí? Que es un plano de un pensar creativo, ¿sí? Entonces creo que ahí, bueno, hablamos de, o podemos pensarnos un poquito más, no sé, tirarnos un poroto a favor como humanidad, ¿no? De decir, bueno, somos también esto. También tenemos capacidades o virtudes en potencia, ¿sí? A trabajar, a desarrollar, a seguir laburando, pero las tenemos un poco. Eh, Bien, entonces Eris tiene que ver con la energía, claramente es una pulsión del poder de la... Eris está en Aries, ¿sí? Esto es muy importante también porque habla de cuál es la cualidad de las personas que tienen Eris en Aries, que somos desde los años 50 hasta, bueno, se queda en el signo aproximadamente 150 años, ¿sí? Entonces, saquen la cuenta. Todas las personas que estamos vivas en este momento tenemos Eris en Aries, por ende tenemos cualidades muy arianas. Las mujeres y las feminidades son expresadas desde un lugar muy ariano, ¿sí? Eh,
bueno, quiero hacer un paréntesis también de cuando hablamos o hablo de mujeres, ¿no? Que podamos abrir también la mirada y en esto me encantaría ir escuchando, recibiendo todos sus aportes de cuáles son esas pluralidades de mujeres, ¿sí? Cuando decimos mujeres, bueno, ¿quiénes estamos ahí adentro? Eh, y cuando decimos feminidades, ¿sí? Porque bueno, acá es donde empezamos a poder deconstruir estas polaridades arquetípicas de que la corporalidad con ciertas características se corresponde a lo masculino y la corporalidad con ciertas características a lo femenino, ¿sí? Nada, desarmemos eso inmediatamente. ¿Cómo? No sé, pero lo desarmemos. Eh, Creo que claramente ya va sucediendo, ¿no? Con esto de las disidencias sexuales, ¿no? Las mujeres que somos lesbianas, que también tenemos somos sujetas o sujetos que salimos de eso que se espera de una mujer, ¿sí? Porque ya no somos eh, mujeres que sean a partir de quien tienen al lado, a partir de su varón dueño, sino que somos otra cosa, otro sujeto. Y así muchas otras disidencias que cada vez hay más y cada vez hay más capacidad para nombrarlo, ¿no? Como les decía hoy, me parece súper importante y valioso que podamos ir nombrando para ver el sistema total o colectivo, y verlo, ¿no? Desde esto, bueno, acá hay una pieza, acá hay otra, es como cuando miramos un mapa natal o los 12 signos, ¿sí? Cuando yo miro los 12 signos puedo ver que hay 12 pulsos básicos y primarios en las formas de expresarnos los seres humanos, ¿sí? Cuando podemos disociarlo, podemos después integrarlo, podemos después comprender de que eso coexiste y es necesario que coexista desde la diferencia, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la era Leo-Acuario, ¿sí? Estamos en la era hacia Acuario y el opuesto complementario es Leo, lo que genera que haya una fuerza de una exacerbación de lo individual por o en pos de lograr una comunidad mucho más consciente de sus diferencias, ¿sí? Porque las diferencias van a permitir que podamos generar sociedades más justas, ¿no? Más equitativas, donde pueda haber, si yo contemplo de que hay personas que no pueden caminar, entonces tengo que generar una ciudad y un territorio y un espacio donde esas personas puedan también tener su acceso, entonces la construcción pensada desde ahí va a ser muy diferente, ¿sí? Lo mismo con, bueno, empezando a pensar que ahora se va a armar este gran aspecto de tensión, porque les hablaba Venus en cuadratura a Marte en Aries y Marte eh, en conjunción a Lilith, a Eris. Lilith es otra gran rebelde para la mitología, ¿no? Es una feminidad que se revela porque decide ser quien es, ¿sí? Al decidir ser quien es expulsada del paraíso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas mujeres, Eris, ¿no? Nombrada la diosa del caos, que aparece y se vuelve por su solo existir es condenada y castigada. Lilith, también otra compañera desterrada del paraíso. Venus, que ahora si bien está en Leo, bueno, Leo, una Venus en Leo es como, wow, otra leona, otra guerrera que tenemos para sumar. Y esto armando una cuadratura, un aspecto en tensión a Marte, la violencia, lo arquetípicamente masculino, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas fuerzas? ¿Están integrándose o se están separando? ¿Están generando un encuentro de potencia o está generando una polaridad tal que vemos a aquello que es distinto como algo que atenta contra mí? ¿Sí? Acá es donde empieza a pasar algo que me parece que es muy necesario que lo podamos poner en cuestionamiento fuerte, ¿no? Les agrego otra información y empezamos a hacer el intercambio. ¿Cuál es la otra información?
esta sobrecarga planetaria que está teniendo Capricornio. Capricornio son las estructuras, ¿sí? Son las estructuras que para nuestra cultura, nuestras culturas o nuestra época planetaria, ¿cómo se expresa? Se expresa en estados, en sociedades, ¿sí? Armamos estados que... hola, bien, ahí las tres. em, Armamos estados, armamos estructuras y los estados tienen que ser defendidos. Y si yo pertenezco a ese lugar, tengo que defender mi lugar con mi vida si es necesario. Ese también es parte de las propuestas que hacen o traen los ejércitos, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de los ejércitos? Porque los ejércitos tienen que ver con esta tensión que se arma entre Marte y Plutón, que Plutón también es arquetípicamente un, eh, si bien representa la potencia y Marte la violencia, ambos tienen una fuerza de agresión y de destrucción muy fuertes, ¿sí? Y vuelvo a esto de, bueno, aquí en el mundo terrestre en el que estamos, ¿cómo vemos estas fuerzas? ¿Sí? Entonces acá es donde vemos que hay una gran polaridad entre los varones y las mujeres en nuestras sociedades, una gran tensión, una gran polaridad que genera que todo aquello que se me diferencia tanto es objeto de destrucción, ¿sí? Y es objeto de guerra, como los cuerpos, ¿sí? Tanto los territorios como los cuerpos. Ahí venimos con algo eh, que es muy importante poder empezar cada vez a traer más a la conciencia, que es cuál es el vínculo y la relación que se arma entre cuerpo y territorio, ¿sí? Porque ahí somos algunas personas, algunas mitades, las minorías, las que estamos siendo objeto de destrucción, ¿sí? Estábamos ahí, bueno, un poco pensando y toda esta información tiene que ver con poderlo llevar a pensar cómo estamos reaccionando ante, por un lado, cuando Eris aparece en Aries, cuando Lilith ahora hace una presencia, está hablando de que estamos trayendo a la conciencia también nuestra propia fuerza combativa. Digo nuestra porque, bueno, también me considero una mujer lesbiana, eh, aunque me considero una disociación de la mujer, creo que formo parte de esa fragmentación humana, ¿sí? O social. Que entonces estamos trayendo a la conciencia nuestros aspectos arianos, o sea, nuestros aspectos más guerreros, ¿sí? Entonces, como yo ya esto lo dije en algún otro vivo, ¿no? Como bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver cómo manejamos la ira. Y acá está bueno también pensar otro plano que se abre, que es el plano de las emociones. Vieron que les decía que el cielo, esta es como la propuesta o la parte metafísica de la astrología, que es el cielo, son vibraciones que llegan a la Tierra y a los cuerpos terrestres, ¿sí? Por ejemplo, a una persona. Ante esa vibración tengo sensaciones. Por ejemplo, ahora, quienes quieran ir empezando a contar qué sienten estos días en particular, que tuvimos la luna llena en Piscis, que fue como muy, muy, bueno, nos llevó a un lugar de mucha sensibilidad. Y ese es el nivel de sensibilidad del que estamos hablando cuando decimos, bueno, hay una vibración del cielo que llega y que nos produce sensaciones, de las cuales la mayor parte de las veces no somos conscientes, no porque no podamos ser conscientes, sino que por falta de ejercicio, ¿sí? Cuando empiezo a sentir, a detenerme, para dar espacio a eso que viene desde adentro, esas emociones que ahora, en particular con este confinamiento social, es muy claramente las emociones se están exacerbando, por eso también están apareciendo cuadros de mucho estrés emocional, de, bueno, ataques de pánicos, ¿no? Y ataques de ira muy fuertes. Eh, Hoy estaba leyendo un poco las estadísticas de los femicidios en toda Latinoamérica, o había ya
desde marzo y hasta mayo estábamos hablando de, en Argentina había más de 100 femicidios de marzo a mayo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos lo que está sucediendo, ¿no? Como la ira por un lado se exacerba, como voy a retroceder un poquito la idea de lo que les estaba diciendo para que lo podamos construir conjuntamente. Cuando y esto es un poco la propuesta que les quería hacer de, bueno, ir pensando en el plano de las emociones para ver cómo podemos trabajar con eso, ¿sí? Es una súper apuesta lo que voy a decir y lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque yo sé que los aspectos de tensión son tan intensos que la violencia está tomando formas cruentas y que se está recrudeciendo, ¿no? La violencia en las casas, en el ámbito doméstico, están siendo tremendamente exacerbados en estas épocas en particular. Em, Porque claramente la situación está acompañando, ¿no? Si nos quedamos encerradas con nuestros opresores o nuestros agresores, de qué manera se puede desarticular eso, ¿no? Si hay un Estado que está diciendo te tenés que quedar en casa, ¿ok? Entonces, sí, pero me quedo en casa con alguien que me puede matar, que es potencialmente un femicida. Entonces ahí es donde tenemos algo para pensar en cómo trabajar esta situación. Entonces, por un lado, si esa sensación llega, se transforma en emociones y aparece la ira, que es una cualidad muy característica em, de Aries. De Aries, de Marte, de esto que estoy hablando de que va a estar puntualmente hasta fin de año en tensión, generando mucha tensión. Entonces, la ira, cuando la contengo, puede generar depresiones muy profundas. Y esto es para que, bueno, lo empecemos como a trabajar y a cuestionar, ¿no? Y a revisar eh, en términos de, bueno, cómo podemos trabajar con las emociones que nos acontecen, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos, o los estudios que existen hasta el momento de qué son las emociones, vamos a poder encontrar recursos como este, ¿no? De, bueno, la ira contenida, se genera una tensión tan fuerte en el cuerpo o es para el cuerpo que se vuelca hacia adentro y al volcarse hacia adentro destruye por dentro internamente. De ahí podemos pensar que vienen a veces síntomas que se tornan patologías que se quedan, nos instalan en el cuerpo. ¿Qué pasa si todas estas generaciones de Eris en Aries, de Lilith, este paso de Lilith por Aries en este momento? em, Hola, veo que se van sumando. Quiero que sepan que las estoy viendo. Bien, el paso de Lilith por Aries, Marte en Aries, Quirón que también está haciendo su presencia en Aries y armando una cuadratura hacia Venus. Es como una fuerte, a ver, lo podemos pensar así, ¿no? Como una fuerte potencia o presencia vibracional que nos está diciendo, hagámonos cargo de lo que sentimos, hagámonos cargo de la rabia y trabajemos en dejar de ser condescendientes para poder eh, aprender a defendernos. ¿Sí? Aprender a defendernos porque esto viene por educación, ¿no? Por cultura, esto viene porque venimos de una domesticación muy fuerte y muy dura, donde primero en sociedades capitalistas, donde cada vez vamos generando entornos mucho más cómodos, ¿sí? Donde nuestra fuerza, nuestra energía de acción queda totalmente tapada y solapada, porque si yo no tengo que hacer esfuerzo para tomar agua, para conseguir el agua potable, por ejemplo, en donde vivo, yo vivo en un territorio que son humedales, en islas, donde no tenemos agua potable. Está llorando este árbol que está acá arriba. Está tirándome sus gotas desde que empezamos. Em, Vivo en un territorio donde no tenemos agua potable, donde conseguir tu agua potable, que es un insumo básico, vital,
¿no? Básico para la vida, requiere de mucho esfuerzo, tenemos que salir, cargar bidones, traer esos bidones, yo a veces me cargo 30 litros de agua y me los traigo cargados, ¿no? Esa acción es una energía de agresión, es una energía marciana, ariana, ¿sí? De Marte, ¿no? Que requiere que vos pongas la energía de agresión en algo que tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Pero viviendo en sociedades cada vez más cómodas en un aspecto, vamos generando una restricción muy fuerte en términos de cómo expreso entonces la agresión. Si estoy todo el día sentada frente a una compu, si estoy todo el día sentada para cualquier acción, ¿no? Si los trabajos cada vez son más pasivos. Eh, bueno, dejo esto como una presentación para pensarlo, ¿no? Para que pensemos cómo podemos ir generando espacio para la canalización de la agresión. Otra cosa o otra forma de reacción ante esto es justamente empezar a trabajar la capacidad de reacción, ¿sí? Que muchas personas la tenemos totalmente, eh, muchas personas coincidentemente, las feminidades o las mujeres o las eh, corporalidades que tendemos a querer responder a ese arquetipo de lo venusino o de lo femenino, donde claramente nos vamos poniendo cada vez más a riesgo por no tener capacidad de reacción, porque no lo tenemos habilitado ni siquiera desde la cabeza. No habilitamos que una mujer vaya, no habilitamos en la idea, ¿no? Y si la idea es el principio de creación de cualquier cosa, imaginemos todo lo que sucede después, ¿sí? Em, Perdón, tengo que poner ahí la batería. Hago un momentito de pausa. Ahí va. Entonces, pensando en tantos aspectos de violencia y de cómo muchas personas en este momento están siendo, mujeres, niñas, niños, están siendo potenciales víctimas de femicidio, eh, o están en manos de los violentos femicidas, que reaccionan y que también tienen introyectada la idea de que eso es lo que tienen que hacer, de que tienen que dominar en sus casas y en sus hogares. Si es así en el mundo, imagínense en lo micro, ¿no? Cuando pensamos esto de, bueno, cuando el micro sería la pequeña sociedad que son los ámbitos eh, del hogar, ¿no? Donde hay alguien que domina en el hogar. No vivimos en comunidad, vivimos en familias, que las familias son una propuesta vertical, ¿no? Está el proveedor, que generalmente suele ser un varón, la mujer que crea y cuida, ¿sí? Y que está totalmente limitada a su ámbito y a su espacio, al espacio de lo doméstico, ¿sí? Donde cualquier otro espacio se le está negado, para cualquier otro espacio de desarrollo personal se le está negado, ¿sí? Entonces, si esa es nuestra estructura, nuestra lógica de estructura social, eh, ¿dónde y cómo podemos generar el espacio para poder empezar a darnos el habilitado a la reacción, ¿sí? A la reacción para la supervivencia? Entonces, cuando eh, estoy limitada, por supuesto, por un contexto súper duro que ya está armado de esta manera, entonces estoy limitada a mi espacio, a la casa, a la vivienda y al dueño. ¿Cómo desarmamos esta situación para poder reaccionar por nuestra propia vida, para poder salirnos de nuestro territorio de violencia? ¿Sí? Acá yo creo que también algo que se abre muy fuerte para mí es esta idea de, bueno, la era de Acuario propone las comunidades, ¿no? Propone hacer un retorno a un retorno con lo que por supuesto hoy tenemos como recursos, que sería un retorno pero en suma de lo que también hemos ganado en años de vida transitada, ¿no? Como humanidad, lo digo, como colectivo.
Entonces, ¿cómo podemos empezar a colaborar entre nosotras para podernos sacar de esas situaciones? ¿Sí? Y acá es donde hay algo que me parece que es muy, muy, muy interesante que todo el tiempo lo traigamos a discusión, ¿no? Como esto de pensarnos, eh, primero en siempre mirarnos como pares, reconocernos como pares a las otras feminidades, a las otras que estamos en una situación de desigualdad en relación a las posibilidades en el mundo, porque no tenemos las mismas posibilidades, no las tenemos. No es lo mismo ser una mujer que vive sola en esta cultura a una mujer que vive con un señor, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Piensen, a ver, hagamos un juego, hagamos un primer juego, que es pensar, a ver, cuando yo digo esto que acabo de decir, ¿qué es lo primero que se les viene? Atención, ¿qué es lo primero que se les viene cuando les digo una mujer lesbiana vive sola en una isla? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Y qué es lo que imaginan cuando les digo una mujer vive eh, con una pareja varón eh, que tiene bueno, una buena posición económica en una ciudad? Díganme qué es lo que se les viene primero cuando les digo estos dos escenarios. ¿Cuál es el prejuicio que aparece inmediatamente ante esto? Alguien que se anime a decirlo. Y sin miedo porque, a ver, acá es donde esta cosa que nos reúne, ¿no? El inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo tenemos interiorizadas un montón de informaciones y de formas que creemos dadas de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, eso, bueno, a ver qué me imagino o cómo me puedo imaginar la vida de una persona o de una mujer en una situación u en otra, ¿sí? Bien, ahí Eloína Coronel había hecho un comentario que se me fue un poquito, pero hizo un comentario de Marte, entonces Marte puede ser violencia o puede ser energía de supervivencia, ¿sí? Y lo aclaró muy bien, ¿sí? A ver, ahí las leo, las voy leyendo. Dice, bueno, la desobediencia, lo primero que se me viene es una mujer indefensa y que la mujer de la isla está sola, pone otra opinión. La mujer lesbiana que vive sola, instinto de defensa y protección. La desigualdad económica. La primera escena me genera administración. Administración, dice ahí. Digo que no puede bastarse por sí misma. Bien. Bueno, está, ¿no? Está claro de cómo nos pasa esta situación, ¿no? De cómo lo primero que imaginamos es que sola no va a poder, que sola no puede, que sola está en una situación bueno, de exposición al peligro seguramente. Eh, Sin embargo, tenemos la capacidad, por supuesto que tenemos la capacidad, ¿sí? La segunda pasaría desapercibida. Si le estuviera pasando algo, creo que no lo notaría. Claro, acá decía, Alma Grande dice, la segunda, o sea, este segundo ejemplo que pongo de la mujer viviendo con un señor y quizás en condiciones materiales mucho más provistas o seguras, entre comillas, dice que pasaría desapercibida y que incluso si le estuviera pasando algo, creo que no lo notaría. Esto es muy, muy importante, ¿no? Muy interesante porque, porque ahí va, ya leo. Esto que dice Alma Grande decía, ¿no? Como si esta mujer que convive con un varón le estuviera pasando algo y no lo notaría.
¿no? Y está bueno, porque a ver, ¿por qué no lo notaríamos? ¿No? Porque en realidad sabemos que la mayoría de las víctimas de violencia eh, por género y de género, y violencia sobre todo en sus casas porque es el índice los índices de mayor violencia, agresión, y bueno, que terminan en muertes, sucede en el ámbito, en la propia casa, ¿no? Entonces, cuando pensamos cómo se arma, miren qué fuerte esta situación, ¿no? Cómo se arma que no nos damos cuenta. Nos enteramos de que la vecina era violentada cuando la mataron, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos para cuestionar, para revisar y para trabajar, ¿no? Primero poder empezar a reconocer yo creo que la astrología, algo muy potente que nos enseña, es em, darle valor y espacio a la expresión de lo que no forma parte ni de lo admirado, ni de lo aplaudido, ni de lo que se espera, ¿no? Cuando decimos, bueno, una mujer que se pone, que grita, no está bien visto, ¿no? Entonces, una mujer que grita, que no está bien visto, ¿qué pasa si yo, que soy Marte en Aries, por ejemplo, particularmente soy Marte en Aries, Eris en Aries, también, ¿qué pasa si yo grito, ¿no? ¿Qué pasa si yo cuando siento la necesidad de hacerlo lo hago? ¿Sí? Ahí sobre la cancha se ven los jugadores, decían, ¿no? Qué horror el ejemplo. A ver si puedo pensar uno más, un poco menos, más deconstruido que lo que acabo de decir. Em, no sé, ahora lo voy a pensar, me lo voy a dejar pendiente, me lo voy a anotar para la próxima. Lo que digo es esto de cómo en el mismo andar, cuando me permito las expresiones de aquellas pulsiones que aparecen, ¿no? Aparece lo que me aparezca, le doy lugar, voy a poderlas empezar a trabajar, porque las voy a poder ver y las voy a poder distinguir, ¿no? Entonces, cuando sucede que hay un fuerte levantamiento de las mujeres o de una gran parte de la población que nos denominamos feministas, ¿no? Cuando esto empieza a ocurrir en la historia, empieza a suceder que empezamos a encontrar las herramientas. Entonces necesitamos darnos el permiso para... Ahí, esperen que ya leo algo. Necesitamos darnos siempre el permiso para expresarnos, para descubrirnos, ¿sí? Y voy a insistir mucho en esto de entablar siempre un diálogo, siempre entablar un diálogo con la vecina, por más que sienta que somos muy diferentes, que de repente no podemos ser amigas, pero siempre vamos a podernos ayudar unas a otras, siempre vamos a poder hacerlo. Y vamos a ir encontrando algo que es muy importante, que es recuperar el amor por nosotras, el amor por todo esto que somos, porque bueno, también entra la gran misoginia que tenemos internalizada. La misoginia es el odio hacia la mujer, ¿sí? Entonces, de repente, entre nosotras, terminamos siendo personas competitivas, personas destructivas, personas violentas, ¿sí? Entonces, siempre una mujer o una feminidad tiene que ser mi par. Hasta que, bueno, no sé, ojalá en poco tiempo, antes de que se termine por lo menos mi vida, que supongo me quedarán 30 años de vida o menos, em, que podamos realmente ya no vivir en sociedades violentas, ya no vivir en sociedades donde es común que todos los días se mueran dos o tres o cuatro mujeres o feminidades. Mujeres lesbianas, trans, travestis, todas las corporalidades o los sujetos que no se expresan como se espera o se pretende de nosotros. Bien, ahí Terapias para el Alma dice, más allá de ser lesbiana o no, creo que la mujer madre que cría y no elige la heteronorma es violentada institucionalmente y socialmente en muchas cuestiones. Sí, tal cual eso sucede de esa manera, porque hay una ruptura, porque si una madre es madre sola, ¿no? Cría sola, cuida sola y provee sola, también
es salirse de la norma, ¿no? Salirse de la norma o la heteronorma tiene que ver con aquello que dice que lo normal y lo normado es la heterosexualidad, por ejemplo, que es funcionar en estos dos polos binarios, ¿sí? La mujer, el varón, como si fueran dos centros que se desencuentran profundamente cuando, en la medida que podamos darnos mayor vitalidad a las individualidades, vamos a descubrir que esas fuerzas, podemos pensar que son fuerzas de origen, que son polos y tensiones necesarias, pero que conviven dentro nuestro. O sea, si yo estoy diciendo soy Marte en Aries, encima soy Plutón en Escorpio, o sea, tremenda, ¿cómo podemos eh, darnos esta vitalidad, ¿no? De decir, bueno, si yo tengo esas fuerzas dentro mío, y también tengo un Venus en Cáncer, que es sumamente Venus, ¿no? ¿Cómo podemos generar con esas fuerzas una mancomunión, ¿no? Algo que convive y fluye, donde ya cada individuo es un montón de cosas por sí misma y no necesita ser definida desde una polaridad o un aspecto mínimo de sí. Por ahí dije algo demasiado profundo o un poco más en términos quizá astrológicos. Después dice, sí, totalmente nos necesitamos todas. Dijo Chocobulbas, Eloína dice, qué lindo eso, dialoguemos entre nosotras. Sí, sigamos alimentando este espacio de diálogo, de interacción, bueno, y compartirlo, ¿no? Y poderlo hablar con otras, estas cosas que nos quedan resonando, es que a veces yo siento que siempre es una puerta abierta, ¿no? Como que yo miro un mapa, un mandala y digo por ahí lo primero que voy resonando con ese mandala y eso queda resonando en todos aquí y cómo podemos generar con eso una ventana que se abre y que afortunadamente es como un farol que empieza a abrirse, que nos queda ahí a todas como resonando y vamos a ir pudiendo encontrar nuevas respuestas a todo esto que nos acontece, ¿no? Más allá de que, bueno, acá quizás no es el espacio de resoluciones y me encanta que no sea así, sino que sea justamente un espacio de apertura para otro tipo de propuestas. Ahí está Punto de Fuga, qué hermoso, también apareció. Bueno, Terapias para el Alma dice, no alquilan casas con hijes. Bueno, eso es terrible, que ahora todo lo vital y todo lo vulnerado o vulnerable que tiene que ser, vulnerable, perdón, que tiene que ser cuidado, como las niñeces, los animales, vieron que no, las casas, como está diciendo Terapias para el Alma, no le alquilan, o sea, un requisito y una condición es eh, los niños no, las niñas no, animales tampoco, ¿no? Personas, hasta dos personas, ¿no? Es como muy tremendo como la sociedad cada vez se va generando una violencia y esto que dijeron más arriba, ¿no? Como, bueno, va perpetuando. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir, la palabra que quiero decir? La, em, la violencia, ¿no? Como un espacio que empieza a tener más poder. La violencia, la dueñidad, esta idea de lo agresivo y lo masculino como algo ideal, ¿no? Porque ahí también, ¿no? Hay corrientes de los feminismos que terminan reproduciendo eh, ese aspecto. Entonces ahora somos todas combativas, somos todas malas, somos todas violentas, ¿no? Una cosa es reaccionar con violencia por la autodefensa y reaccionar con violencia como respuesta a la violencia, porque es lo único que me va a permitir sobrevivir. Si alguien intenta ultrajar mi cuerpo, que yo pueda reaccionar desde mi cuerpo, golpeando, reajuñando, pegando, mordiendo o gritando, que son todas formas de lo marciano y de lo agresivo, me va a salvar la vida. Dice, no alquilan casas con hijes, no accedes a trabajos en relación de dependencia, claramente no. No accede a ayudas bancarias,
legalmente excluidas y demás. Hacemos doble trabajo constantemente, tal cual lo que dice Terapias para el Alma, ¿no? Como esto de cómo se nos margina cada vez a escalas mucho más grotescas, ¿no? Mucho más grotescas. Se nos margina obligándonos a tener que responder a la norma. Entonces, cuando decimos que tenemos igualdad de derechos, que la mujer hoy trabaja 3 veces más que antes, está subyugada a el cuidado, a las actividades de lo doméstico, al trabajo que es pagado y del cual, si llegas a ser madre, probablemente no tengas acceso, no te den el trabajo. Segundo, si te lo dan, te pagan menos que a un varón por el mismo trabajo. Entonces estamos hablando de que no hay sociedades con igualdad de posibilidades. No las hay. Entonces en eso tenemos que trabajar un montón todavía. Después dice, entre mujeres muchas veces esto es omitido. Claro, esto también claramente tiene que ver mucho con esto que planteábamos al comienzo, ¿no? Como darle valor y espacio casi como una condición al diálogo, ¿sí? Atrevernos a hablar, aunque nos equivoquemos. Quizás hoy yo digo algo que mañana o en un mes me retracto o deconstruyo porque pude hacer ese trayecto para comprenderlo desde otro lugar, ¿no? Comprenderlo de una manera diferente. Entonces eso va a generar bueno, que haya movimientos y eso es parte de lo auténtico, ¿no? Y de lo vivo, de decir, bueno, acá estamos nosotras quienes estamos en este momento participando y pudiendo expresarnos, poner voz, poner tiempo para esto, ¿no? Que también el tiempo es una necesidad, darnos el tiempo y el espacio es un bien tan preciado y tan perdido y tan menospreciado en esta era así de, de, de consumo arrasador y de vamos y consumamos y vamos que no tenemos tiempo y vamos que, ¿no? Perdiéndonos de los espacios vitales, ¿no? De la conciencia de habitar los espacios vivos. ¿Sí? Un espacio vivo es esto, ¿no? Un espacio donde hay un diálogo que nos encuentra para pensar situaciones vitales, súper vitales. Bien. Eloína dice, me parece que ya estoy al borde, voy a tener que guardar el vivo y cortar y seguir en el próximo. Retengan las preguntas, cortamos, guardamos este vivo y le damos 15 minutos más a una interacción, ¿sí? Ahí vuelvo, enseguida volvemos. Sí, sí, sí.